Bien, como planteó Daniela en la presentación, ya seguramente me han visto en otras presentaciones, particularmente en el panel 5, me correspondió contarles un poco más acerca de la aplicación de eh, las tareas basadas en desempeño, orientadas o basadas en algunos principios de la evaluación auténtica, y toqué algo relativo a el desafío cognitivo y algo relacionado con los resultados de aprendizaje. En esta oportunidad quise centrar esta presentación en el constructo de resultados de aprendizaje y cómo este constructo de alguna forma es el centro del proceso educativo y de alineación curricular, de acuerdo a como han dicho muchos autores como Bix, por ejemplo. De alguna forma lo puse así en el programa como una brújula que orienta respecto a las decisiones pedagógicas que tomamos los docentes a la hora de enseñar y evaluar ciertos eh, aprendizajes que queremos que los estudiantes desarrollen a lo largo de su proceso formativo. Y esto que podría parecer algo como bastante básico, ¿cierto? Porque algo como fundamental o principal que uno como cuando hace docencia en la universidad o en el sistema de educación escolar, es tener claro qué queremos, por un lado, qué esperamos que los alumnos sean capaces de demostrar una vez que hayan cursado una unidad, una asignatura o hayan egresado de un programa de estudio. No es tan claro al momento que uno trata de escudriñar un poco en cómo los docentes planifican su proceso educativo y a qué le dan importancia en su proceso educativo. Entonces quise dar una mirada a este tema porque pienso que, así como hablaba Margaret de como ciertos sistemas de aseguramiento de la calidad en términos de la calibración de juicios respecto a lo que esperamos que los alumnos demuestren, y quizás tratando de establecer un consenso social respecto a las competencias que deseamos que los alumnos desplieguen, creo que también una forma de atender a responder a esa calidad educativa es teniendo presente qué significa que trabajemos en base a esta brújula que son los resultados de aprendizaje. Entonces me parece que no es una presentación que va a ser novedosa en términos de nuevos conocimientos que ustedes van a adquirir o van a desarrollar, sino más bien creo que es algo que tenemos que reflexionar en educación superior, pero insisto también en todos los niveles educativos. Perdón. Cuando uno comienza, y a todos nos ha pasado cuando comenzamos a hacer un programa de asignatura y a veces por primera vez o a veces un programa que llevamos haciendo mucho tiempo, una asignatura, algunos le llaman sílabus o programa de asignatura, nos preguntamos qué queremos que los estudiantes puedan pensar y hacer al finalizar este curso. Miramos el programa, seguramente tiene unidades, tiene objetivos, tiene resultados de aprendizaje, tiene contenidos, tiene bibliografía y tiene seguramente algunas sugerencias respecto a cómo nosotros deberíamos abordar esa asignatura, muchas veces lineamientos generales respecto a metodologías de enseñanza y evaluación. Nos preguntamos en qué se van a diferenciar los alumnos una vez que ellos cursen esta asignatura, cómo van a cambiar, ¿cierto? Y todas estas preguntas que nos hacemos como docentes tienden a tener una respuesta desde la perspectiva del profesor, es decir, cómo vamos a hacer nuestras clases, eh, cómo vamos a organizar esta asignatura en términos de el tránsito o el viaje de los contenidos, de las teorías, de los modelos que nosotros vamos a compartir con los estudiantes. Y es lo que uno podría llamar que son los objetivos de aprendizaje desde la perspectiva del docente, ¿cierto? Uno se plantea un sueño, una meta, una gran meta que espera que los estudiantes logren, pero siempre desde la perspectiva de uno como profesor, como de uno lo que va a hacer como profesor para llegar a ese resultado. Sin embargo, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, necesariamente tenemos que ponernos en la posición del estudiante, ¿ya? Y nuestras preguntas acá tienen que ver con el estudiante, ¿qué va a ser capaz de hacer? Es decir, como estudiante, yo, aprendiz, ¿qué seré capaz de hacer una vez que termine este curso? ¿Cómo cambiaré una vez que termine este curso? Y de alguna forma respondemos pensando en el estudiante, cuáles van a ser las observaciones que nosotros, las evidencias que nosotros vamos a poder
rescatar del estudiante para dar cuenta de ese aprendizaje. Entonces tratamos de pensar en evidencias desde el estudiante de cómo nos puede demostrar eso que es capaz de hacer hoy día tras ser estudiante de una asignatura, de una unidad, de un programa de estudio, y cómo cambió desde el ingreso al egreso de esa unidad, programa o asignatura. Entonces podríamos pensar que por un lado hay un objetivo del aprendizaje que tiene que ver con la meta del profesor y que está este objetivo centrado en el docente, y tenemos un resultado de aprendizaje que tiene que ser transparente también para el estudiante porque tiene que orientarlo, tiene que guiarlo, tiene que el estudiante saber cuánto ha logrado, cuánto le falta por lograr este resultado de aprendizaje que demuestra o está alineado a las competencias que se espera que él adquiera en este curso, en esta unidad o en este programa de carrera. Entonces el resultado de aprendizaje tiene que ver con lo que el alumno es capaz de demostrar y hacer tras un proceso educativo y está evidentemente centrado en el estudiante. Si nosotros pensamos en una definición de resultado de aprendizaje, siempre hay bastantes, pero lo que hay consenso es que son declaraciones sobre lo que un aprendiz es capaz de hacer al completar un proceso de aprendizaje, ¿ya? Y el año pasado estuvo con nosotros David Pau, ¿cierto? En uno de los paneles y nos decía justamente la relevancia de esto de ser capaz de hacer, de demostrar, de hacer uso de ese conocimiento que adquirió tras el ejercicio de una asignatura o el trabajo en una asignatura. Y esto que no nos resulta tan complejo, ¿cierto?, de entender, sí a veces nos cuesta mucho formular, ¿cierto? Y así hay miles de guías que hablan de cómo redactar un resultado de aprendizaje, qué verbos ocupar, cuán parsimoniosos tienen que ser, y nos cuesta mucho a los docentes, y lo digo porque me ha correspondido trabajar asesorando a la carrera de psicología, en este caso en estas formulaciones, pero también en otras instituciones, y aparece esto que nos cuesta pensar qué exactamente es lo que los estudiantes necesitan mostrar o demostrar que han aprendido y que eso dé cuenta efectivamente de lo central que ese programa de estudio tiene. Si nosotros tuviéramos que sintetizar qué es lo que dice la literatura en relación a cómo se formulan estos resultados de aprendizaje, primero hay que tener claro que obviamente tienen un fin didáctico para el estudiante, porque de alguna forma es la forma que el estudiante tiene de guiarse, de orientarse, de seguir un curso, y por eso que tristemente ocurre que los alumnos reciben un programa, ¿cierto?, de asignatura, de un curso X, y a veces el programa es lo que menos leen, ¿cierto?, lo que menos miran, y a veces los profesores nos pasa lo mismo, los hacemos al inicio del semestre y no los volvemos a mirar durante todo el tiempo que hacemos clase. Y eso es triste y es lamentable porque el programa es la brújula. Si nosotros anduviéramos en un barco navegando y estuviéramos años atrás sin ninguna otra forma, digamos ahora que podría ser un GPS, pero la brújula sería lo que nos orientaría el camino a seguir. Y el programa tiene ese objetivo, ¿cierto? Ser la brújula que guía a los estudiantes, y un aprendiz estratégico y un profesor estratégico debería siempre estar mirando dónde voy en el programa, cómo voy, que si estoy logrando los resultados de aprendizaje que están comprometidos, de qué forma, cómo las estrategias de enseñanza y evaluación están siendo acordes a eso que quiero lograr. Entonces tienen ese fin didáctico, son precisos, concretos, medibles, me tienen que orientar respecto a cómo el estudiante va a mostrar una evidencia respecto a que ha logrado ese aprendizaje. Tienen que comunicarse explícitamente y no como algo mecánico que muchas veces hemos aprendido más en el sistema escolar que en la educación superior, de que los profesores escriben en la pizarra cuál es el resultado de aprendizaje de esta clase, sino no solamente explicitarlo mecánicamente, sino hacerlo vivo en metodologías de enseñanza y evaluación que estén alineados a ese resultado de aprendizaje. Obviamente expresan de manera clara y precisa lo que los estudiantes deben ser capaces de demostrar una vez finalizado el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyen esa base para orientar, como he dicho, con la metáfora de la brújula, un mapa de ruta, también es algo que normalmente en la literatura aparece, y conforman y guían, como dije antes, las actividades de enseñanza y evaluación. Si nosotros pensamos muy básicamente
en cómo se construyen estos resultados de aprendizaje. Sabemos que tienen un verbo, ¿cierto? Y se enfatiza en la literatura que tiene que ser un verbo de acción, un verbo en infinitivo, y llamamos un verbo de acción aquello que vamos a poder observar, que vamos a poder medir, que vamos a poder evaluar, ¿ya? Así como hablaba Margaret antes de que hay muchas cosas que nosotros tenemos tácitamente, tenemos que lograr que el estudiante transite a algo que también pueda demostrar, ¿cierto?, en un resultado de aprendizaje, porque eso es lo que finalmente va a hacer si un estudiante aprueba o reprueba una asignatura o en qué nivel de aprobación se encuentra. Entonces tenemos que ayudarlo a transitar a través de metodologías formativas, de evaluación formativa, a través del diálogo, del feedback, pero ayudarlo a transitar a que despliegue un desempeño en relación a los resultados de aprendizaje esperados. Tenemos el objeto contenido y tenemos un contexto, ¿cierto? Eso es como los tres elementos que siempre tienen que estar en un resultado de aprendizaje. Y aquí puse el ejemplo de una asignatura que yo dicto en tercer año de la carrera de psicología. Entonces aparece el verbo deducir como un verbo infinitivo de acción, un objeto o contenido que tiene que ver con teoría del aprendizaje y un contexto que tiene que ver con práctica pedagógica. Y aparece como en el programa esta resultado de aprendizaje como al finalizar esta asignatura los estudiantes deben ser capaces de deducir la teoría del aprendizaje que está a la base de una práctica pedagógica determinada. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando pensamos un poco en estos resultados de aprendizaje, primero, y aquí puse como en un círculo, nos preocupa el tema del verbo de acción, ¿cierto? ¿Qué significa un verbo de acción? Y hay distintas formas de considerar cuáles son los mejores verbos en distintos niveles educativos, ¿cierto? Y cuando hablamos de verbos me refiero a las habilidades cognitivas que ese verbo trata de demostrar que se tienen que lograr, ¿cierto? Y hay distintas taxonomías que permiten dar cuenta de ese verbo, desde la más clásica, que es la de Bloom, ¿cierto? Y otras en adelante. Pero también han ido avanzando esas taxonomías en no solamente dar cuenta del verbo, sino también analizar el tipo de conocimiento que nosotros queremos que el estudiante adquiera, ¿ya? Que el estudiante desarrolle en un proceso formativo. Entonces, hay que un poco masticar más esta información, o estos tres grandes elementos, en tratar de entender, por lo tanto, qué habilidad queremos desarrollar en los estudiantes a través de un verbo, ¿cierto?, que sea suficientemente claro, parsimonioso y transparente para el estudiante y el profesor respecto a cómo demostrar ese aprendizaje, y también el tipo de conocimiento que nosotros queremos lograr a través de ese resultado de aprendizaje. Entonces, existen muchas taxonomías. Yo quisiera solamente señalar 7 de ellas que me ha correspondido revisar y que creo que a partir de eso, desde el centro de investigación donde nosotros trabajamos, hemos hecho como una toma de decisión ecléctica respecto a lo que nos parece mejor de cada una de ellas y una retransformación en torno a eso. Entonces, estas taxonomías, tenemos la principal, ¿cierto? La primera, que es la de Bloom, donde habla de habilidades de pensamiento. La primera, donde él más bien habla de 6 niveles o 6 dimensiones del pensar, de la cognición, pero lo habla a nivel o lo plantea a nivel de sustantivos, ¿cierto? Como conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y esa fue como la primera mirada que tuvimos, que en realidad el pensamiento no era único, no tenía una sola calidad o cualidad, sino que habían distintas formas de ejercer o construir o dar cuenta de un conocimiento a través de estos distintos, comillas, niveles, ¿ya? O formas o modos de pensar. Después, Anderson y Craig Hull hicieron una revisión de esta taxonomía, ¿cierto? Y ellos dividieron esto, o pensaron esto de dos formas. Uno, tratando de caracterizar el tipo de conocimiento, y por otro lado, las categorías de cómo se conoce, o los modos de cómo se conoce, que en realidad en esa parte hicieron como una actualización de Bloom, pero no es tan distinto a Bloom. Pero cuando hablaron de la dimensión del conocimiento, ellos hablaron que habían tipos de conocimiento, ¿cierto? El factual, el conceptual, el procedimental, el metacognitivo, y hablaron de categorías de conocimiento como a la de Bloom, o como Bloom, pero
hicieron como un cambio de orden, hicieron algunos ajustes y además lo explicitaron que era importante verlos como verbos, no sustantivos, sino como verbos de acción. Entonces hablaron de 6 niveles como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Tenemos otra después taxonomía que es la de la era digital, que fue una actualización que se hizo pensando en Bloom y que no es tan distinto a la de Bloom, pero pensando en verbos relacionados con las TICs. Y tenemos más adelante otras, como la taxonomía de aprendizaje significativo de Fink, donde se trata de pensar en el aprendizaje en relación al cambio, ¿ya? Y se habla también de 6 niveles, y nos damos cuenta que habla de un nivel de conocimiento fundamental, un nivel de aplicación, un nivel de integración, pero añade otras dimensiones que son más bien quizás más actitudinales y habla del autoconocimiento personal y el conocimiento de otros como otro nivel de aprendizaje. Y habla también de un nivel de aprendizaje que yo le puse motivación, pero en rigor la traducción correcta es cuidado o preocupación, que tiene que ver con el cuidado respecto a los valores, a las actitudes, a una dimensión más afectiva y actitudinal respecto al aprendizaje. Y también el aprender a aprender, que sería el sexto. Y entonces ahí se hablan de formas de entender el aprendizaje en niveles que a veces son cualitativamente distintos, no están en un mismo nivel de análisis, por decirlo así. Después también tenemos, no después, porque todo esto va pasando como, no podríamos decir que tiene un orden histórico necesariamente. Está la taxonomía de Solo, basada en la sigla Structure of the Observed Learning Outcomes, de Biggs y otro autor, ¿cierto? Y él clasifica el aprendizaje en torno como a la complejidad quizás de las variables involucradas en cada una de los aprendizajes mostrados. Entonces habla también de niveles como preestructural, cuando ya no existen variables para dar cuenta de un aprendizaje o una integración de variables. Está el uniestructural, con una variable, por decirlo así, multiestructural, relacional, y finalmente el abstracto extendido. Seguramente han escuchado hablar de esto y no me quiero detener porque quiero llegar a algo más. Y finalmente las últimas dos que quiero señalar son la taxonomía de Marzano y Kendall, que hablan de procesos mentales, pero hablan de procesos mentales en relación al control que ejercen sobre otros procesos mentales, y hablan de 6 niveles, 6 sistemas, perdón, de procesos mentales, 4 que son cognitivos, o sea, es un sistema cognitivo que se divide en 4, y ahí tiene algo, ¿cierto?, de lo que podríamos decir que tiene Anderson o tiene Bloom, que habla de recuperación, de comprensión, de análisis y utilización, y habla de otros 2 niveles que están en el mismo, de 2 sistemas, perdón, que están en el mismo nivel que el nivel cognitivo. Entonces está el nivel cognitivo, el nivel metacognitivo y el nivel del self, o el sistema interno, pero en el nivel cognitivo vemos que hay otros 3 habilidades. Y finalmente, que es la última que quiero enunciar, es la de ICAP. Es una taxonomía de ICAP que viene de la sigla interactivo, constructivo, activo y pasivo. Es como la primera, ¿cierto?, letra de cada uno de estos constructos. Y él habla, estos autores, de actividades de la involucración cognitiva que es relativa a un resultado de aprendizaje. ¿Cuánto implica que un estudiante se involucre cognitivamente al dar cuenta de un resultado de aprendizaje? Entonces aparece está como descrito el modelo desde la mayor involucración a la menor involucración. Entonces tenemos el mayor involucración a nivel interactivo, y que se refleja en actividades de diálogo, de co-creación, de innovación. En un segundo nivel de alta involucración está el nivel constructivo, donde se habla de generación o de generar conocimiento o saber, transferir, inferir, saber, hacer inferencias respecto al saber. El modo activo, que sería ya el tercer modo, un poco ya menor de involucramiento, que habla de habilidades como manipular, aplicar, relacionar. Y tenemos el último modo, que se describe como pasivo, donde hay habilidades como recibir, recordar, almacenar. ¿Por qué muestro estas taxonomías? Porque de acuerdo a lo que nosotros en el CIME hemos tratado de buscar formas de demostrar a los docentes cómo queremos
desarrollar ciertos resultados de aprendizaje y cómo eso implica escudriñar un poco en qué es exactamente lo que queremos lograr, para qué lo queremos lograr y cómo vamos a desarrollar ese aprendizaje, ¿ya? Y para eso, quiero mover un poco la barra de abajo para ver el título, hemos pensado en entender el proceso de pensamiento, entender dimensiones para caracterizar de alguna forma estos resultados de aprendizaje. Entonces, una dimensión para caracterizar el resultado de aprendizaje tiene que ver con el proceso de pensamiento que está a la base de ese resultado de aprendizaje. Y ahí nosotros podemos encontrar y poder, convergen ahí algunos de los postulados de Bloom, de Anderson y Marzano cuando hablan de estas grandes habilidades cognitivas, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de pensamiento que dan cuenta de grandes habilidades cognitivas, hay personas como Bloom que hablan de 6, Marzano que habla de 6 y Anderson que habla de 4. Y acá nosotros lo que hicimos fue pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer un modelo o pensar en un modelo que nos lo estamos reorganizando, algo que ya está hecho, ¿cierto? No lo estamos creando, pero que sea utilizable para el profesor, por ejemplo, para crear un programa de asignatura y sea más fácil pensar, bueno, ¿cuánto de esto tiene que tener un programa de asignatura? O crear una evaluación, cuántos ítems de esta naturaleza tienen que tener y cuántos de otra naturaleza, entonces algo que sea manejable. Y por eso pensamos en reorganizar estos modelos que tienen 4 a 6 habilidades de pensamiento involucrados en el proceso de pensamiento en solo 3, ¿ya? En estas 3 que las mostré la sesión del panel 5 cuando hablé de desafío cognitivo en la evaluación auténtica, pensamos en 3 niveles que tienen que ver con un nivel 1 con recuerdo y reconocimiento de información y datos, donde el proceso de pensamiento o el proceso cognitivo tiene más que ver con el desarrollo de habilidades memorísticas, ¿cierto? Donde a través del reconocimiento y recuerdo y sistema, y ahí lo podemos trasladar a hábitos de estudio o estrategias de estudio que están ligados con memorizar información, y tenemos resultados de aprendizaje que tienen verbos como definir, describir, nombrar, clasificar, seleccionar, etcétera, ¿ya? Entonces inmediatamente podemos pensar que si un resultado de aprendizaje está en el nivel 1, la forma de estudiar de un estudiante para lograr ese resultado de aprendizaje es de una naturaleza, y la forma de enseñar y evaluar que tiene un profesor para lograr ese resultado de aprendizaje también tiene características particulares. Tenemos un nivel 2, donde hablamos de lo analítico y del manejo de conocimiento. Por tanto, la habilidad cognitiva que está a la base ahí tiene que ver, ¿cierto?, con quizás descomponer cosas, después sintetizar algo, integrar, para llegar a nuevas comprensiones acerca del conocimiento. Y en ese nivel vamos a encontrar verbos como calcular, comparar, analizar, relacionar, argumentar, debatir, eh, sintetizar, resumir, por ejemplo, ¿ya? Si nos fijamos, es otro tipo de proceso de pensamiento en el nivel 2, lo que involucra otra forma de estudiar para el estudiante, involucra otra forma de enseñar y evaluar. Y en el nivel 3, categorizamos todas aquellas habilidades cognitivas que uno podría describir como de transferencia y despliegue un desempeño cognitivo, porque acá se hace uso evidente de habilidades anteriores, pero para crear algo nuevo, ¿cierto? O para mirar desde arriba el conocimiento, desde un punto de vista más metacognitivo, si quisiéramos decir. Entonces acá podemos encontrar verbos asociados con construir, planificar, proponer, evaluar, criticar, juzgar, innovar, por ejemplo. Y un poco como yo planteaba en la presentación del viernes, ¿cierto? Nosotros aprendemos para llegar a este nivel 3, ¿cierto? Vamos a la universidad o vamos al sistema escolar para llegar a este nivel 3, porque en la vida cotidiana nosotros nos desempeñamos y desplegamos desempeños cognitivos para poder vivir en ciudadanía, para poder adaptarnos al mundo y para poder relacionarnos con otros también. Pero eso es una mirada, ¿cierto?, del resultado de aprendizaje que tiene que ver con el proceso de pensamiento. Es una dimensión de caracterización del resultado de aprendizaje, que a veces no hemos quedado solo en esa. Pero también podemos mirar el resultado de aprendizaje en relación al tipo de conocimiento o el contenido que se tiene que aprender, ¿ya?
Y aquí vemos que Anderson y Kraythul hicieron como un avance cuando hablaron de lo factual, de lo conceptual, de lo procedural y lo metacognitivo. Sin embargo, uno podría pensar que lo metacognitivo también podría estar en otro nivel, no necesariamente en el tipo de conocimiento, sino también puede ser un proceso de pensamiento o la madurez del pensamiento, ¿ya? Entonces, para nosotros quisimos simplificarlo en también 3 niveles y pensar en que el tipo de conocimiento, que no es algo que nosotros hemos inventado, desde los modelos de competencia se habla de esto, ¿cierto? Y se habla de un saber conceptual, ¿cierto? O saber saber, que es un poco todo ligado como a temas de modelos, teorías, datos, etcétera. Un saber hacer, o un saber más bien procedimental, que es hacer uso de esa información o de ese conocimiento relacionado con el saber. Y el saber ser, que muchas veces se relaciona con lo o se relaciona con lo actitudinal y emocional, y es lo que más nos cuesta, ¿cierto? Evaluar en educación superior y en general, y que nosotros lo hemos tratado de trasladar también al ámbito del decidir, como el decidir profesional o desarrollar un criterio profesional, donde también están involucradas actitudes y emociones pensando en algo que pueda ser más observable y medible. Entonces tenemos estas 3 formas o 3 dimensiones para caracterizar este tipo de contenido o conocimiento. Y después pensamos en la complejidad cognitiva, que está relacionada sin duda con el tipo de conocimiento y está relacionada sin duda con la habilidad cognitiva, pero un poco pensando en solo y pensando quizás en las variables involucradas para un análisis, que también eso a veces es interesante ver cómo va transitando en la trayectoria educativa de un estudiante universitario, ¿cierto? Es distinto estar en primer y segundo año, estar en tercer y cuarto año de carrera, o estar en quinto año de carrera, que son como la cantidad de años tradicionales, al menos en Chile y quizás en Latinoamérica, respecto a una formación profesional. Y quizás en los primeros años trabajamos si uno pensara en Bronfenbrenner, ¿cierto? Como gran teórico del desarrollo humano, que habla como de contextos de relación. Uno primeramente, probablemente en los primeros años es capaz de mirar menos variables y contextos para el análisis, como a diferencia de lo que es capaz de hacer en los últimos años de una carrera o a nivel profesional, ¿cierto? Entonces, pensando en esa lógica de solo, uno podría decir que en términos de complejidad cognitiva también podemos restringirlo a 3 niveles para que sea más manejable y no tener 5, 6 como tiene, no, 5 como tiene solo. Empezar en un estructural, con un contexto que puede ser un microanalítico, meso, pero solamente uno, ¿cierto? Multiestructural cuando al menos tenemos 2 contextos en análisis, e interestructural cuando tenemos más de 2 o 3 contextos, podríamos decir, de análisis, ¿ya? O al menos 3 contextos de análisis para resolver o enfrentar, abordar o responder a un resultado de aprendizaje. Y tenemos la otra dimensión que podría caracterizar este resultado de aprendizaje, que es el involucramiento cognitivo, ¿ya? Y un poco haciendo eco a este modelo de ICAP, ¿cierto? Que es bastante atractivo, que habla de lo interactivo como lo más involucrado, lo constructivo, lo activo y lo pasivo, también relacionado evidentemente con las habilidades de pensamiento antes descritas, porque si yo estoy en un nivel en un nivel de habilidad cognitiva de nivel de transferencia, evidentemente tengo un involucramiento cognitivo distinto y mucho mayor a que estoy en un nivel de habilidad de pensamiento memorístico, de recuerdo y reconocimiento. Entonces, traté de buscar imágenes que pudieran explicitar lo que muchas veces hemos reflexionado. Y también pensamos en 3 niveles, pensando en algo que pudiese ser manejable para la comprensión de los docentes de estas distintas dimensiones de caracterizar los resultados de aprendizaje. Tenemos un primer nivel donde podríamos decir que epistemológicamente, ¿cierto?, encontramos un estudiante pasivo en términos de aprendizaje. ¿Y qué significa que sea pasivo? Uno podría irse a los autores tradicionales de las teorías del aprendizaje conductista, ¿cierto?, donde el estudiante aprende por condicionamiento, o las personas aprenden por condicionamiento clásico, operante, pero también recibiendo y almacenando información sin dar un valor agregado a esa información, porque lo único que yo tengo que hacer para dar cuenta de un resultado de aprendizaje es repetir literalmente aquello que está en el resultado de aprendizaje. Por tanto, muchas veces se ha caracterizado este aprendizaje como de recitar, ¿cierto? Entonces ahí vemos esa imagen de un cerebro que está llenado, que es un poco
me acordé de esta imagen cuando vi alguna de las presentaciones de los paneles anteriores y había una imagen similar de esta idea de que el cerebro o nuestra mente o nuestra capacidad cognitiva se llena de información desde un profesor. Alguien mostró, no me acuerdo qué panelista, la imagen de un profesor llenando como con un embudo, con líquido, los cerebros de los estudiantes. Entonces, evidentemente ahí lo que tiene que hacer el estudiante es recordar dónde vio, leyó, escuchó algo y repetirlo tal cual, ¿ya? Nombre las 3 partes de una neurona, ta, ta, ta. Y ese involucramiento no existe, porque es como que el aprendizaje nos rozara la piel. No es parte de nosotros, solamente nosotros lo devolvemos, es como un acto reflejo de entra información y la devuelvo en la medida que se me pregunta tal cual esa información. En cambio, cuando tenemos un segundo nivel de aprendizaje activo, esa información ingresa a nuestro organismo, nosotros la incorporamos, la internalizamos, en palabras más de constructivismo cognitivo-social, la internalizamos, pero al mismo tiempo, cuando tenemos que dar cuenta de ello, se va algo de nosotros en esa respuesta, porque nosotros tenemos que integrarla, organizarla, reconstruirla, relacionarla. Entonces hay algo nuestro que nos involucra a nosotros como persona en ese acto de responder a un resultado de aprendizaje en ese nivel. Y eso es importante porque acá empiezan las diferencias individuales, ¿cierto? Hay alumnos que vienen con un capital cultural, que vienen con hábitos de estudio, que vienen con habilidades de pensamiento, especialmente en países como el nuestro y en Latinoamérica, a partir de un sistema de educación que es cierto que es segregado y diferente para todos nuestros estudiantes, y vienen con mayores habilidades de pensamiento para poder hacer ese ejercicio. Y hay otros estudiantes que no necesariamente, que han aprendido y su capacidad cognitiva ha sido formateada a entender que aprender es recitar. Y tenemos un último nivel eh, para nosotros, para hacerlo más didáctico y manejable, que es el co-constructivo, donde nosotros queremos que los estudiantes innoven, y ahí si tuviéramos que poner como un nivel de presencia del sujeto cognitivo, que este es el nivel más alto, ¿cierto? De sujeto cognitivo, donde el estudiante no solamente integra, sino que construye algo nuevo desde él. Entonces está una presencia más alta del estudiante en este nivel. Entonces aquí podemos ver también otra forma de entender el resultado de aprendizaje o caracterizar el resultado de aprendizaje en relación al involucramiento cognitivo. Y finalmente, que esto también está muy relacionado con lo de solo, ¿cierto? Pero tratando de aludir a esta parte de Fink que habla del autoconocimiento y la dimensión más afectiva y actitudinal y el aprender a aprender, ¿cierto? Que son como otros niveles de caracterización de un resultado de aprendizaje, de lo que exige un resultado de aprendizaje. Uno podría pensar que cómo podemos darle una vuelta a aquello que sí efectivamente podemos medir, porque no es solamente en el ámbito de la competencia actitudinal de valorar algo, y que a veces nos cuesta tanto decir, bueno, no sabemos si el alumno lo valora o no, no sabemos cómo medir eso en algo que sea objetivo y que sea justo, ¿cierto?, en la evaluación. Entonces, pensando en eso, también pensamos en 3 niveles, que es un poco aquellos niveles que podemos manejar o diferenciar un poco mejor. Didácticamente, ¿cierto? Pensamos en 3 niveles: el pensamiento lineal, el pensamiento reversible y el pensamiento autorregulado. Cuando hablamos de un pensamiento lineal, que también tiene relación con lo anterior, con la involucración cognitiva, estamos pensando en este pensamiento que es más bien rígido, polarizado, inflexible, que muchas veces se tiene en aprendizaje más bien novato, ¿cierto? Cuando uno parte el conocimiento de algo, trata de ver zonas que son más polares, ¿cierto? Poder distinguir el blanco y el negro. A medida que uno va desarrollando una comprensión más profunda, ve quizás los matices o ve las zonas grises de ciertos procesos de pensamiento, ciertos contenidos. En un segundo nivel, un pensamiento reversible. Te pido, Daniela, que me digas cuánto me falta en algún momento, porque cuando tengo la presentación no veo la hora. Entonces, un pensamiento reversible, donde de alguna forma lo que queremos es, al más estilo piagetano, ¿cierto?, que el estudiante pueda dar cuenta de cuando ese conocimiento puede ir y volver y no necesariamente ser distinto. Podemos reflexionar sobre ese conocimiento, podemos trabajar en manipular ese conocimiento para llegar a algo nuevo. Y finalmente aquel conocimiento que nos permite también no solamente trabajarlo
cognitivamente, sino también que tiene un impacto en nosotros mismos, que es un conocimiento o una habilidad que nos permite autorregularnos. Y ahí podemos ver todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la autoevaluación, y aquello que no solamente sirve para resolverlo en una prueba o aprobar una asignatura, sino que tiene que ver con algo que se queda, que se dona a la persona y que lo puede ocupar, eh, en más adelante. Y esto es como en el más sentido vigotskiano, ¿cierto?, de esta idea de las funciones psicológicas superiores, que es algo que a nosotros nos permite después seguir avanzando en nuevos aprendizajes. Verónica, quedan por si acaso 5 minutos. Excelente. Para que se... Entonces la propuesta que tiene el sentido de esta presentación es mirar los resultados de aprendizaje también desde estas dimensiones de análisis y caracterización. Entonces, mirar estos resultados de aprendizaje desde el proceso de pensamiento, desde el tipo de conocimiento, desde la complejidad cognitiva, desde el involucramiento cognitivo y desde la madurez del pensamiento. Que no significa, como todo en la vida, y nosotros las separamos en términos didácticos, pero esto se da al mismo tiempo, ¿cierto? En la medida que yo tengo un nivel de pensamiento, un proceso de pensamiento, por ejemplo, de nivel analítico, yo voy a tener, probablemente me va a servir ese proceso de pensamiento para analizar cierto tipo de conocimientos. Quizás el conocimiento tipo datos no es tan necesario para un nivel de transferencia, pero sí es más acorde a un nivel analítico o de memoria, por ejemplo. Entonces, se establecen como ciertas relaciones entre estas dimensiones para caracterizar resultados de aprendizaje. Ahora, esta caracterización no sirve de nada si no nos permite tomar decisiones como docentes. Entonces, vuelvo nuevamente al ejemplo del resultado de aprendizaje de la asignatura que les comenté al principio. Les comenté que en un inicio ese resultado de aprendizaje tenía que ver con inferir, ¿cierto? Inferir qué teoría del aprendizaje está a la base de una práctica pedagógica. ¿Ya? Quise ahora pensar en cómo sería este resultado de aprendizaje si estuviera en un nivel 1, de acuerdo como al proceso de pensamiento, y estuviera en un nivel de describir, por ejemplo, teorías del aprendizaje, o más bien juzgar la pertinencia de una teoría del aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo sería distinta la forma de enseñar y evaluar y comprender ese resultado de aprendizaje en relación a eso? Entonces, caracterizar este resultado de aprendizaje y, como yo dije, escudriñar, lo digo en otras palabras siempre, como masticar este resultado de aprendizaje, implica pensar en qué tipos de actividades de evaluación y qué tipo de actividades de enseñanza son necesarios para desarrollar en los estudiantes el resultado de aprendizaje, ¿ya? Y que los estudiantes se den cuenta cuál es la diferencia entre ellos y por tanto puedan ser agentes activos para interactuar, interrogar sus programas de estudio. Entonces vamos al primero, cuando dice resultados de aprendizaje, y pensamos en este rojo, que hago alusión a este nivel más básico, ¿cierto? Como de describir las principales teorías constructivistas del aprendizaje escolar, por ejemplo, o en un nivel más alto, deducir la teoría del aprendizaje que está a la base de una práctica pedagógica determinada, cómo cambia ese énfasis en la forma en que nosotros podemos enseñar y evaluar ese resultado de aprendizaje. Entonces tenemos el primero, ¿cierto? El que es más básico. Describir las principales teorías constructivistas del aprendizaje escolar. Tenemos un verbo, entonces, que es describir, ¿cierto? Y podemos pensar que en términos de las dimensiones tiene un proceso de pensamiento de nivel 1, del nivel de recuerdo, un tipo de conocimiento que es más bien conceptual, ¿cierto? Que son teorías del aprendizaje, un nivel de complejidad uniestructural, porque solamente estamos dando cuenta de algo teórico, que estamos reflejando y devolviendo, de acuerdo a cómo nosotros lo aprendimos, un nivel de involucramiento pasivo y una madurez de pensamiento lineal, ¿ya? Y puse estos recuadros, un poco pensando que a partir de esta ficha, por ejemplo, de pensar y caracterizar ese resultado de aprendizaje, primero tenemos que preguntarnos si queremos que los estudiantes tengan un programa de estudio de este tipo de resultado de aprendizaje, si sirve, que solamente si tenemos que decidir que un programa de asignatura tiene 8 o 6 resultados de aprendizaje, si vale la pena que uno sea este. Nos ha costado avanzar en resultados de aprendizaje que sean efectivamente más complejos y desafiantes, que es un poco lo que planteamos en el panel de la evaluación auténtica. Porque si nosotros pensamos en un resultado de aprendizaje como el que viene a continuación, que es de nivel de mayor complejidad, ya está haciendo uso de ese resultado de aprendizaje.
Pero supongamos que nos interesa tener al menos un resultado de aprendizaje así. Tendríamos que pensar en este primer recuadro qué tipo de didáctica, de estrategia de enseñanza permite que los alumnos logren ese resultado de aprendizaje. Quizás tradicionalmente una clase más expositiva, o quizás también podemos pensar en algo dialógico, quizás vamos a ocupar algún tipo de material, guías de trabajo, por ejemplo. Y cómo vamos a evaluar, que sería el segundo cuadrante que está acá, ¿cierto? Y probablemente aquí sería más fácil hacer algún tipo de pregunta de desarrollo breve, o incluso preguntas de selección múltiple, ¿cierto? Para poder dar cuenta de ese resultado de aprendizaje. Pero si tenemos este otro resultado de aprendizaje, que dice juzgar la teoría del aprendizaje que está a la base de una práctica pedagógica determinada, no nos sirve la misma forma de enseñanza y evaluación anterior. Primero, este resultado de aprendizaje está en un nivel 3, ¿cierto? De transferencia. Podríamos decir que es un tipo de conocimiento conceptual y procedimental. Tiene una multiestructura porque está pensando en juzgar. Primero tiene que inferir qué práctica está presente en una situación, en un contexto X, y después tiene que juzgar la calidad o la pertinencia de esa práctica para lograr ciertos aprendizajes, ¿cierto? Entonces hay una relación entre variables. Hay un involucramiento cognitivo porque tengo que construir, no puedo solamente repetir cuáles son las teorías del aprendizaje, sino que tengo que pensar de todas las teorías del aprendizaje que conozco, cuál es la que está ahí, la que está ejerciendo el profesor en su práctica, por la forma en que habla, por la forma en que conversa con los estudiantes, por la forma en que construye una evaluación, y tengo que, después de inferir cuál es, tengo que decir si es la mejor según lo que el profesor quiere lograr en los estudiantes. Y por otro lado, al hacer ese ejercicio de juzgar, de evaluar, de pensar un poco en estándares, ¿cierto? En el juicio evaluativo, también estoy desarrollando la capacidad de autorregulación. Me queda una lámina de grafo. Entonces, evidentemente acá la enseñanza y la evaluación es distinta a la anterior. Y tengo que tomar como profesor decisiones pedagógicas distintas, porque si yo solamente hago una clase en PowerPoint, hablada, recitada, catedrática, y evalúo con preguntas cerradas, no necesariamente voy a poder, no el estudiante me va a poder evidenciar que ha logrado ese resultado de aprendizaje. Y esta es la última lámina. Entonces, ¿por qué parte de la presentación diciendo que el resultado de aprendizaje es una brújula, un centro del proceso formativo? Es porque efectivamente, cuando nosotros podemos analizar masticadamente, escudriñadamente, lo que significa un resultado de aprendizaje en todo sus aristas, podemos tomar mejores decisiones pedagógicas respecto a, primero, cómo vamos a evaluar, porque también acá estamos mirando esto desde el diseño en reversa, ¿cierto? El backward design, para después, desde también este concepto de alineación curricular que seguramente va a haber tele en la próxima presentación, pensar en la estrategia de enseñanza. Entonces, resultado de aprendizaje, evidencias de cómo nosotros vamos a dar cuenta de resultados de aprendizaje, por tanto me permite mirar estrategias de evaluación hasta llegar a estrategias de enseñanza. Y con eso termino. Muchas gracias y espero que podamos conversar al final de la presentación.